Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de EcoTalks. Como sabéis, esta es una de las actividades de la Fundación ECO, en esta ocasión contando con el sponsorship de Sanofi. Y en el día de hoy nos vamos a concentrar en actualizaciones del cáncer no microcítico de pulmón y de hecho discutiremos esencialmente algunos temas relacionados con la inmunoterapia. Yo soy Luis Pazares, soy oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre y, como decía, pues os agradezco a todos vuestra participación en este evento y voy a presentaros en primer lugar a nuestros compañeros que tenemos hoy, tres fantásticos speakers que seguro que nos dan buenas visiones. El caso de Santiago Ponce, que como sabéis es compañero mío del 12 de octubre y ahora también el Gustavo Usí. Él versará su ponencia sobre el abordaje de la primera línea en el cáncer metastático de pulmón en pacientes que habían recibido previamente inmunoterapia en los estadios localmente avanzados. Posteriormente, la doctora Bernabé, del Hospital Universitario del Rocío de Sevilla, nos hará una actualización acerca de los datos emergentes en pacientes con cáncer metastático con alta expresión de PDL1 mayor del 50% de las células. Y finalmente, la doctora Isla, del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, nos contará su visión, sus reflexiones acerca de cuál es el tratamiento con primera línea en ciertas poblaciones especiales en lo que refiere a la inmunoterapia. Al final, más o menos tendremos unos 10-15 minutos para la discusión, por lo cual os animo a todos a que participéis enviándonos las preguntas que veáis más claras. Sin mayor dilación, si os parece bien, vamos a dar paso a mis compañeros y vamos a empezar con la primera de las ponencias, en este caso el doctor Santiago Ponce, abordaje de primera línea en estadio metastático en pacientes que han recibido inmunoterapia en estadios localmente avanzados. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias a Luis por la introducción y la verdad que es un placer estar aquí con Reyes y con Lola en esta edición de los EcoTalks y bueno, poder discutir un poco. Yo desafortunadamente no me podré quedar hasta el final porque tengo otra reunión aquí en el hospital y bueno, creo que igual si al final de la presentación alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta, estaré más que dispuesto a ello, ¿no? El tema propuesto, ¿no?, en este caso para mí, es una pregunta que yo creo que es muy relevante, es el abordaje de la primera línea de cáncer de pulmón metastásico, ¿no?, en pacientes que han hecho de manera previa como manejo adyuvante, en este caso planteado como localmente avanzado, pero quizá la cuestión se podría extender también a la adyuvancia, ¿no?, que en breve será probablemente standard of care, ¿no? ¿Cuál es el manejo que hacemos de esto, teniendo en cuenta que, y dando por supuesto que la primera línea pivota fundamentalmente sobre inmunoterapia y la discusión con o sin quimioterapia, pero en estos pacientes se plantea la duda de, evidentemente, ya han recibido digamos, esta aproximación terapéutica como una estrategia adyuvante. Perdón, esos eran mis disclosures. Bueno, simplemente, aunque yo creo que es de todos conocido, pero hubo una actualización justo el año ya anterior. Hemos cambiado el standard of care de los pacientes que hacen quimio, radioterapia como tratamiento definitivo de su enfermedad en estadios 3 y lo hemos cambiado añadiendo un tratamiento adyuvante, en este caso un anti-PDL1 que es Durvalumab, que obtuvo un beneficio en supervivencia global que ha sido persistente a lo largo de la evolución del estudio, y esta es la actualización a 5 años que mantiene esta diferencia de al menos el 10% en supervivencia global cuando hacemos adyuvancia frente a cuando no hacemos adyuvancia. Por lo tanto,
se establece de manera sólida como un standard of care, ¿no? En nuestro medio, estos datos que aplicarían para el global de la población, y así estaba diseñado el estudio, aplicarían únicamente para aquellos pacientes PDL1 positivos. Por lo tanto, no hay pregunta en el sentido de los pacientes PDL1 negativos, que obviamente no reciben adyuvancia, pues irían por la vía que seguramente Reyes o Lola nos presenten después, aunque creo que ninguna habla de los PDL1 negativos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es cierto que se plantean muchas cuestiones, sobre todo probablemente del diseño del estudio, ¿no? Y tenemos una particularidad porque uno puede pensar de inicio si un paciente que ha progresado a una estrategia adyuvante de inmunoterapia, en este caso localmente avanzado, realmente ha recibido la terapia completa con inmunoterapia, porque hay un decalaje entre la estrategia que hacemos en la adyuvancia, y vemos aquí que en el diseño del PACIFIC, de hecho, son 12 meses de adyuvancia. Tenemos también, en este caso, datos que en el estadio metastásico, el único estudio que compara un año versus continuo, que sería el estudio de nivolumab, la figura A, sabíamos que el tratamiento continuo era probablemente mejor que la discontinuación a un año. Se planteaba que seguramente ese año fuera escaso en el estadio metastásico. Está, yo creo que muy aceptado, ¿no?, que en el estadio 4, primera línea, 2 años es el límite que inició los estudios de pembrolizumab y que luego se ha ido continuando con otros estudios de combinación de diversas inmunoterapias, pero también es cierto que en los estudios de adyuvancia, y aquí pongo los datos de atezolizumab, que es un año de adyuvancia después de la resección, es positivo en términos de disease-free survival. Tenemos los datos del PERLS, que también han sido positivo en ese sentido, y la duración de la adyuvancia es un año. La cuestión es si esto puede pesar solo este año de duración a la hora de encuadrar cómo tratamos a los pacientes una vez que progresen, ¿no? Y el problema que tenemos ante esta progresión después de pacientes que han recibido inmunoterapia, que en nuestro caso van a ser todos pacientes PDL1 positivos, es primero la heterogeneidad que tenemos de esta población, ¿no? Y una heterogeneidad que ya viene anteriormente de cómo son los pacientes estadio 3, que hay pacientes con más enfermedad, pacientes con menos enfermedad, pacientes más o menos fit. Es cierto que después de haber pasado por una quimio-radio en teoría concomitante, pueden estar más igualados, pero en este caso la indicación nos permite hacer quimio-radio secuencial y posteriormente hacer también adyuvancia. Por lo tanto, es posible que tuviéramos alguna disparidad del performance status de estos pacientes. Pero aun asumiendo que tuviéramos un perfil clínico parecido en todos ellos, tendríamos que definir, y esto es algo que es una falta de datos lo que hay, si tenemos una resistencia primaria al bloqueo anti-PD1 o si es una resistencia adquirida o adaptativa, en este caso al bloqueo de PDL1. Hay escrito bastantes papers, la mayoría de ellos pues no son ni prospectivos ni de un estudio clínico, que sí las alteraciones en la vía de JAK-STAT tienen un papel importante, las alteraciones en EGFR, bueno, hay descritos una serie de modulación incluso de la expresión de PDL1 a lo largo del tiempo de exposición a los agentes, y por lo tanto esto deberíamos de conocerlo para poder hacer un tratamiento adaptado a ese paciente que progresa. La progresión ha sido en el propio eje PD1, PDL1, o la progresión ha sido en el microambiente y por la modulación de infiltración linfocitaria o de macrófagos que podemos haber tenido en este sentido, ¿no? Se añade otro problema más, que es la particularidad que tenemos en nuestra mente el tratamiento con quimioterapia, y que habitualmente si agotamos una línea o no es si la hemos hecho, y definimos también el tiempo de la resistencia
a una línea previa en función, valga la redundancia, del tiempo que ha pasado. Quiero decir que podemos hacer como cuando hacemos en la adyuvancia al platino, decimos si ha progresado después de 6 meses o 1 año, pudiéramos volver a retomar la adyuvancia, o sea, en la primera línea con un doblete de platino, ¿no? En este caso hay una particularidad en la cinética de los anti-PD1, anti-PDL1. Pongo un paper antiguo de Julie Brammer, ¿no?, del fase 1 del nivolumab, donde sabíamos, en resumen, que seguramente una sola dosis de nivolumab en su momento pudiera tener una saturación de los receptores que puede llegar hasta 120 días y que si algunos pacientes que recibían 3-4 dosis podíamos tener incluso hasta 9 meses una saturación de los receptores de hasta el 40%. Por lo tanto, los timelines que podamos definir de si un paciente es resistente de manera clínica a un anti-PD1 quizá también tengan que tener en cuenta estas particularidades cinéticas de los anti-PD1, anti-PDL1 en este caso. Como siempre hay que mirar quizá a otras histologías, qué es lo que han hecho o si ya está establecida la adyuvancia en otros tipos tumorales y de hecho pues podemos ver, que en el setting de melanoma, que la adyuvancia con un anti-PD1 está quizá un poco más establecida, nos pueda responder a estas preguntas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que son si un paciente ha progresado después de haber finalizado el año de la adyuvancia con durvalumab. Y si esa recaída se produce en un tiempo libre de enfermedad que no está definido en cáncer de pulmón, lo podemos definir en 3 meses, lo podemos esos 120 días aproximadamente de una saturación óptima de los receptores o más allá de los 3 meses. Es una discusión abierta. Si supera ese dintel de los 3 meses, podemos reiniciar la terapia con una combinación de anti-PDL1 más menos quimioterapia. Si es mayor del 50% la expresión de PDL1, quizá una monoterapia, como hacen en melanoma. Podemos quizá plantear en este momento también, como hacen en melanoma, una implementación en la escala de la inmunoterapia. Hasta el momento solo teníamos combinaciones de monoterapia o anti-PD1 más quimioterapia. Ahora tenemos la oportunidad de escalar añadiendo un anti-CTLA4, estrategia que no han recibido los pacientes de manera adyuvante. Si lo trasladamos a los pacientes que progresan durante el tratamiento, podemos aplicar lo mismo. Ha habido un beneficio inicial, la progresión ha sido antes de que se cumplan 6 meses de tratamiento y podríamos hablar, por tanto, de resistencia primaria, o ha ocurrido en los últimos 6 meses del tratamiento y podríamos estar hablando temporalmente al menos de una resistencia adquirida. Puede que la escalada en la estrategia de primera línea tenga sentido añadiendo un anti-CTLA4 y estas serían las cuestiones más que cerradas, abiertas que planteo de cómo puede ser el abordaje emulando lo que ya es, bueno, de hecho casi standard of care en melanoma. Otra cuestión sería si la discontinuación ha sido por alguna toxicidad, ¿no? Y si ha sido por alguna toxicidad, si esto nos permite reevaluar una monoterapia en caso de progresión o de nuevo reescalar, aunque en este caso yo sería un poco más cuidadoso de reescalar añadiendo un anti-CTLA4 si el problema ha sido un problema de toxicidad, teniendo muy en cuenta qué toxicidad y cómo, ¿no? Hace poco se publicó este estudio en el que define al menos temporalmente y resume lo que sabíamos del beneficio a una inmunoterapia, ¿no? Que al menos estos pacientes hubieran estado 16 meses, era en el ámbito, 16 semanas, perdón, en el ámbito metastásico, pero lo podríamos quizá trasladar al ámbito de la adyuvancia y si han discontinuado por cualquier razón, pues que al menos esos 3 meses que hablábamos hayan mantenido la respuesta teniendo en cuenta la cinética especial de los anti-PD1, ¿no? Muestro esto también por cuestión a la toxicidad, ¿no? En este estudio que los pacientes podían haber tenido alguna toxicidad previa,
es bastante seguro hacer un retratamiento si la descontinuación es por toxicidad, y sobre todo tenemos este otro estudio, que es un estudio francés con casi 25.000 pacientes, ¿no? Que han experimentado toxicidad, son diversas histologías, y en el que el rechallenge de hecho es aceptable, aunque la conclusión es que probablemente tengamos que discutirlo paciente a paciente si la discontinuación ha sido por toxicidad o no. Por lo tanto, y antes de pasar, si queréis, a las cuestiones, creo que va a ocurrir con bastante frecuencia que pacientes tanto en adjuvancia después de cirugía o después de tratamiento localmente avanzado tengan una recurrencia en la enfermedad y por lo tanto tengamos necesidad de reimplementar. Seguramente en cáncer de pulmón ahora, en esta setting de pacientes, emulando, aunque sin datos prospectivos, lo que hacemos en melanoma de implementar o escalar con un anti-CTLA4 puede ser una alternativa. Hay que tener muy en cuenta los timing, si han completado o no la adjuvancia, si dentro de la adjuvancia ha sido en los 6 primeros meses o en los 6 segundos meses del tratamiento. Y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, sí. Muchas gracias, Santiago. La verdad es que creo que son unas reflexiones bastante acertadas a la hora de, en ausencia de muchísimos datos, por lo menos de intentar esquematizar por dónde van a ir las preguntas, porque al fin y al cabo luego tenemos que tomar decisiones en la clínica. Tenemos una pregunta que nos envían que se refiere más bien hacia la resistencia y preguntan ¿qué características definen a los pacientes que son buenos respondedores versus aquellos que son malos respondedores? Es una muy buena pregunta y seguramente en el estadio 3 tenemos dos vertientes, ¿no? Porque ya teníamos pacientes que pudieran tener una muy buena respuesta al propio esquema con platino y radioterapia, ¿no? Y nos introduce un factor, a mi juicio, de confusión. No sé qué opina Lola o qué opina Reyes, que la veo con ganas de hablar a Lola, pero eso es un factor, ¿no? Si ha habido una respuesta a la terapia previa, ¿no? Habitualmente, al menos en mi experiencia clínica, los pacientes que hemos tenido con mayor beneficio, de hecho, a la adjuvancia han sido aquellos que han sido mejores respondedores. O sea, estaríamos hablando de una doble clic, ¿no? De aquel paciente que responde bien a la quimio radioterapia, ¿no? Puede también, de hecho, y tiene un racional, ¿no? Por el funcionamiento propio de boost que puede hacer la radioterapia. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de pacientes son los que probablemente alcancen a hacer el año completo de la adjuvancia y sean los que progresen, si progresan a posteriori y no están curados, los que más se beneficien, de hecho, de nuevo de hacer en concreto un esquema de quimioterapia y de inmunoterapia. Habitualmente estos otros pacientes, al contrario, que responden de manera con enfermedad estable, ¿no? O en el borde ahí de la respuesta, seguramente esos pacientes sean, desde el punto de vista clínico, los que menos beneficiamos de la adjuvancia en este caso, ¿no? Y yo ahí incluso muchas veces tengo la duda si y por eso lo planteaba al principio, si un año solo de adjuvancia es suficiente, dado que estaríamos hablando de un tumor que no ha hecho una respuesta excelente. Probablemente el kit de la cuestión estuviera en definir la buena respuesta, ¿no? Si es más del 50% de respuesta o es una respuesta parcial menor, ¿no? O sea, este sería quizá el racional que yo haría, ¿no? Bien, otro aspecto, desde luego, muy importante es un poco el periodo con control de la enfermedad sin inmunoterapia, qué tiempo hemos tenido, ¿no? En ese sentido, claro, una de las alternativas cuando vamos a hacer rechallenge es hacer inmunoterapia solo o hacer quimioinmunoterapia, por poner en simple la pregunta. Intuitivamente, o ¿qué es lo que haces tú cuando vas a hacer un rechallenge? ¿Te fijas en si ha habido un periodo muy largo para hacer una cosa u otro, los síntomas del paciente? ¿Qué guías debemos de seguir? Sí, yo creo que es importante
en esto que planteas, en un paciente que ha tenido un beneficio extendido, creo que es relevante volver a hacer una medición de PDL1, ¿no? Y probablemente esto que hacemos en enfermedad driver, ¿no? Y no consideramos la inmunoterapia como una enfermedad driver, pero que seguramente puede haber cambiado temporalmente, tanto por el efecto de la quimiorradia como con el propio efecto del tratamiento en los niveles de expresión de PDL1 o el perfil genómico que tenga ese paciente. Yo creo que eso es importante para tomar la decisión. Porque los niveles de PDL1, pues mal que nos guste o no, que no sea súper mega atractivo, marcan bastante la respuesta que podemos tener a una estrategia u otra. Si esto no fuera posible o no fuera factible hacerlo, ¿no? Y de manera intuitiva, hombre, seguramente yo optaría, si ha habido una buena respuesta inicial al platino, a volver a hacer un esquema que combine quimio más inmunoterapia. Y dado que ya ha sido expuesto a un esquema con inmunoterapia y si la tolerancia fue buena, me plantearía también muy bastante, aunque no tenemos datos de esto porque ningún paciente estaba incluido con estas características en ninguno de los estudios de registro de primera línea, en quizá implementar también con un anti-CTLA4 en la primera línea. Bien, gracias, Santiago. 30 segundos para la última pregunta que acaba de entrar, del doctor Batista Lertón. Un paciente en curso y respuesta a quimioinmunoterapia y stop por COVID durante 3 meses y progresión. ¿Debe retratarse o le cambiarías de línea? Yo creo que justo estaría en el dintel. Si ha sido, o sea, que si progresa justo en los 3 meses, que serían las 12 semanas, seguramente, como hemos dicho, los niveles aún de saturación del eje PDL1 sean altos, entonces podríamos considerar que ese paciente no se va a beneficiar profundamente de inmunoterapia, ¿no? Entonces yo quizá no optaría en primera instancia por esto, ¿no? De hecho, en el estudio, en el 158, había los pacientes que suspendían el tratamiento por la aleatorización y los que progresaban en los primeros meses. Desde luego, en aquella gráfica que os acordáis, solo un paciente respondía y mínimamente al rechallenge. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Bueno, Santiago, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias por todas tus reflexiones y contestaciones. Y vamos entonces a pasar a nuestra segunda ponente, en este caso la doctora Bernabé, acerca de los nuevos datos en primera línea en pacientes metastáticos con PDL1 mayor del 50%. Estás mutada, Reyes. Audio. ¿Ahora ya? Ahora ya. ¿Vale? Perdón. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer la invitación a la Fundación ECO y a Sanofi por el soporte. Y bueno, vamos a intentar abordar los datos que hay de los pacientes con expresión de PDL1 por encima del 50% nuevos, ¿no? Como sabéis, más o menos, estos pacientes suponen el 30% de los pacientes que abordamos en la consulta o que tenemos en la consulta de forma habitual, y la estrategia estándar o la que seguimos en la mayoría de los hospitales es administrarle a estos pacientes monoterapia con pembrolizumab basado cada 21 días, basado en los resultados del KINO 024, que como todos sabéis ya ha publicado su supervivencia global, sus datos a 5 años, con una hazard ratio a favor de pembrolizumab frente a quimioterapia de 0,62, ¿no? Con una mediana de supervivencia global que es el doble de la inmunoterapia frente a la quimio y con un porcentaje de un 30% de pacientes, 21,9% de pacientes vivos a los 5 años, ¿no? Datos que hasta hace muy poco eran impensables, ¿no? A este escenario han llegado 2 fármacos más en monoterapia, que son el atezolizumab con su estudio del IMpower 110 y el cemiplimab. Estos 2 fármacos han presentado ya sus estudios. El estudio del IMpower 110 es un estudio muy similar en diseño al estudio KINO 024. Son pacientes
que se randomizaban a recibir atezolizumab en monoterapia frente a la quimioterapia según histología y estaban estratificados por PDL1. El objetivo principal de este estudio era supervivencia global, pero de una forma jerarquizada, de tal manera que primero se medía supervivencia global en los altos expresores y si esto se cumplía, pues se bajaba a expresores intermedios y luego al total de la población, ¿no? Bien. Los resultados que se han presentado se han publicado en el New England ya también. Pues tenemos esta curva de hazard ratio de beneficio a favor de atezolizumab de 0,59 con una medida de supervivencia global de 20 meses en la población de altos expresores, en el primer nivel del objetivo primario, que como os decía era jerarquizado, ¿no? Fijaros en las curvas, porque si recordáis la curva del Keynote 024, una de las grandes ventajas que tiene la curva del Keynote 024 es una curva que desde el principio se separa y es una curva claramente beneficiosa para pembrolizumab. Aquí quizá la curva es un poquito, los dos tratamientos van más seguidos al principio hasta que empieza esta separación, y cuando se ha publicado el estudio exploratorio a 30 meses de seguimiento, pues se ve que la hazard ratio pasa a ser de 0,76, perdiendo en el rango, pisando el 1, perdiendo la significación estadística. Parece ser que esto es debido a que la rama control mejora su supervivencia global, y probablemente sea pues porque la mayoría de los pacientes que cayeron en la rama control en segunda línea reciben tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho un ajuste estadístico donde efectivamente en el IMpower 110 en altos expresores hay un beneficio de una hazard ratio de 0,69 a favor de atezolizumab frente a quimioterapia, que es estadísticamente significativo, haciendo el ajuste, como os digo, de los pacientes que en segunda línea reciben inmunoterapia. Si vemos el otro fármaco, el cemiplimab, que también ha presentado sus estudios en monoterapia, exclusivamente en un estudio del EMPowerLung 1, que es un estudio para altos expresores mayores del 50%, estratificado también por histología, enfrentaba cemiplimab en monoterapia frente a quimioterapia, y objetivos primarios, supervivencia global y supervivencia libre de progresión, pues nos encontramos que en sus resultados hazard ratio de nuevo a favor de cemiplimab, que es un anti-PD1, 0,57, y quiero llamaros la atención porque esto se repite en los estudios de cemiplimab, que en la histología escamosa, que ya os comentaba en el diseño, que estaba estratificado para histología, tiene una hazard ratio de 0,48, ¿no? Es en escamoso. Y ese dato, bueno, siempre es importante tener cosas para los escamosos porque quizás sean los pacientes que más problemas nos dan en las consultas y que menos posibilidades tienen de tratamiento, ¿no? Datos importantes que ha presentado también este estudio, que parecen bonitos, es que cuando tú subdivides los altos expresores entre el 50 y el 60%, entre el 60 y el 90 o más allá del 90, pues sí hay claramente una diferencia en supervivencia global, en supervivencia libre de progresión y en la tasa de respuesta y en la profundidad de la respuesta. Es decir, que parece que le llamamos altos expresores a todos, pero no es lo mismo tener un paciente con un PDL1 del 90% que con un PDL1 del 50%. Y ahí viene luego un poco la discusión, que aunque en España no está autorizado ahora mismo el combinar por encima del 50% quimio con inmunoterapia, o por lo menos no está financiado en las comunidades, en algunas comunidades como la mía, pero hay veces que tú sí te gustaría en determinados pacientes administrarlo de forma conjunta, ¿no? Quizás los pacientes muy altos expresores son los que más beneficio tienen. Fijaros con las tasas de respuesta, por encima del 90% son del 45,9%, frente, por ejemplo, si miramos la curva de entre el 50 y el 60%, las tasas de respuesta bajan al 32%, y también la profundidad de la respuesta, ¿no? La verdad es que estos datos ya los habíamos visto porque hace tiempo, al principio, hay un estudio retrospectivo del ensayo de pembrolizumab, donde también dividen sus altos expresores del 50 al 89% y entre el 90 y el 100%. Y fijaros cómo el grupo que tiene una expresión del 90 al 100% tiene el doble de tasas de respuesta, el doble de supervivencia libre de progresión y una hazard ratio de 0,39 frente a los altos expresores, pero que se encontraban entre el 50 y el 89%. Bien. Con estos datos, lo que siempre decimos, merece la pena combinar cosas porque esos son los datos hasta ahora que hemos hablado de monoterapia.
hazard ratios de 0,6, de 0,59 o 0,69 cuando ajustamos con la segunda línea, semiprimas 0,57. Entonces, ¿merece la pena que combinemos, por ejemplo, dos inmunoterapias? Bueno, pues aquí tenemos los datos que ha presentado el doctor Pazares en ASCO de este año, del CheckMate 227. Recordado, el CheckMate 227 combinaba un anti-CTLA-4, el ipilimumab con nivolumab. Esta es la parte de PDL1 positivo y la supervivencia global a 4 años en el subgrupo de PDL1 más del 50% presenta un beneficio de administrar nivo y ipilimumab frente a quimioterapia de 0,66, que es un beneficio como poco similar al del Kino 0,24. Entonces, quizá, bajo mi opinión, para conseguir el mismo beneficio no interesa en este subgrupo combinar fármacos. Luego lo podemos discutir si queréis, porque al final cuando tú combinas fármacos, sobre todo si lo que administras es un anti-CTLA-4, además, pues tiene ciertas toxicidades añadidas. Y además las combinaciones de anti-PD1 y anti-CTLA-4 no siempre han salido positivas, porque todos sabemos que el Kino 598 es un estudio que, bueno, que salió negativo, que se cerró por futilidad y que no dio este beneficio, ¿no? Distinto es que hablemos de los anti-TIGIT. Los anti-TIGIT, bueno, pues son otro mecanismo de acción. Lo que la proteína TIGIT parece, el receptor TIGIT parece que beneficia esta respuesta inmunitaria, y este estudio, el CITYSCAPE, ha presentado ya resultados recientemente a 2 años. En él se randomizaban pacientes a recibir atezolizumab en monoterapia frente a atezo con tiragolumab, que es un anti-TIGIT. Se estratifica específicamente por encima del 50% y por debajo del 50%, y aunque los objetivos primarios son tasa de respuesta y supervivencia libre de progresión, también han presentado resultados de supervivencia global. Ahí tenéis las tasas de respuesta en la gráfica de la izquierda de la pantalla, tasas de respuesta de la combinación de atezo tiragolumab del 69% frente al 24% para la monoterapia de atezo, y la supervivencia libre de progresión 4 veces superior. En cuanto a la supervivencia global, pues claramente hay unos hazard ratios de 0,23 a favor de la combinación. Es verdad que estos datos están recién presentados, un seguimiento de una tasa de supervivencia global a 2 años, pero parecen bastante interesantes en cuanto a lo que se trata de combinaciones de inmunoterapia. Bien. La otra posibilidad es combinar con quimioinmunoterapia, todo aquello que siempre comentamos de que la quimioterapia favorece que haya más neoantígenos, como consecuencia puede favorecer la respuesta inmune, que disminuye las células, los linfocitos T reguladores, que favorece la expresión del tumor del PDL1, con lo cual, bueno, su racional tiene el que parezca que podía beneficiarnos, ¿no? En este sentido, los estudios más clásicos que hay publicados en epidermoides, pues tienen resultados dispares. Ya conocéis Kino 407, es un estudio que es positivo, pero no es positivo en los altos expresores para supervivencia global. En cambio, el IMpower 131 es al contrario, solo es positivo para supervivencia global en los muy altos expresores. ¿Qué más datos actualizados tenemos? Bueno, pues se ha actualizado el Kino 189, el esquema que utilizamos habitualmente de platino pembro PM3C, o sea, platino PM3C pembrolizumab, que tiene un 30% de pacientes por encima del 50% de expresión, y ahí tenéis la gráfica con una hazard ratio de 0,59. A 2 años, una diferencia en porcentaje de pacientes vivos del 51% frente a un 39%. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos las combinaciones del 9LA, que ya ha publicado también sus datos a 2 años. Estas son las primeras gráficas que se presentaron en ESMO. Combinaba, recordar, tratamiento de quimioterapia 2 ciclos con nivo y ipilimumab frente a la quimio por 4 ciclos, y hazard ratio de nuevo de 0,66, más o menos en la misma línea de los estudios que hemos presentado de monoterapia, ¿no? Para paciente PDL1 50% se mantiene una hazard ratio de 0,66, es decir, que realmente aporta poco en este subgrupo bajo mi punto de vista. Por último, presentaros el IMpowerLAN 3. El IMpowerLAN 3 es el estudio de semiprimas con quimioterapia frente a la quimioterapia solo. De nuevo, estratificación por encima del 50% y por debajo del 50%.
Y en este subgrupo, en este ensayo, en el subgrupo, esta es la gráfica global de la supervivencia global, hazard ratio de 0,71 a favor de quimio más cemiplimab, y cuando miramos en los estudios de subgrupo los pacientes por encima del 50%, vemos como en supervivencia global realmente no es estadísticamente significativo, 0,61, pero el rango es amplio hasta el 1, supervivencia libre de progresión sí, y llamaros la atención otra vez sobre los escamosos, donde sí parece que hay una hazard ratio de 0,56 en supervivencia y podría haber un beneficio añadido. El estudio Poseidón, que también se acaba de presentar en el último mundial, randomiza 3 ramas, que son quimioterapia frente a quimioterapia con durvalumab o quimioterapia con durvalumab más tremelimumab, o sea, quimioterapia más un anti-PDL1, quimioterapia más un anti-PDL1 y un anti-CTLA4. Y en los resultados tenemos que la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de la rama de durva más quimio frente a quimio es positiva en supervivencia libre de progresión, estadísticamente significativa, pero no en supervivencia global. Y cuando utilizan los 4 fármacos frente a la quimioterapia, pues sí hay un beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global con una hazard ratio de 0,77, que quizás es un beneficio menor del que habíamos visto en los estudios anteriores. Cuando miramos los subgrupos, el beneficio en pacientes mayor del 50%, pues sí existe tanto en la combinación de quimio con durvalumab y en la combinación de quimio, durvalumab y tremelimumab. Las últimas diapositivas las quería utilizar para presentaros este estudio en los que hemos participado algunos de nosotros. Es un metaanálisis que se presentó la doctora Mayen en ASCO de este año, donde se intentaba comparar en los altos expresores, en la primera línea de tratamiento, si había algún fármaco o algún estudio que tuviera un gran beneficio o alguna diferencia frente a los otros. Se vio que los fármacos que habitualmente utilizamos en primera línea, el atezolizumab, pembrolizumab, el cemiplimab, pues eran mejores que las quimioterapias en todos los supuestos de población, en todos los subgrupos que se analizaron, y también se vio que el cemiplimab era quizás el mejor en datos de supervivencia global frente a los otros, atezo, pembro, durvalumab y nivolumab, pero no había una diferencia estadísticamente significativa entre ellos, y en supervivencia libre de progresión era superior al pembrolizumab en el estudio estadístico y tampoco había diferencia entre los demás fármacos. En principio, yo, bueno, como conclusiones, creo que la indicación estándar ahora mismo es la monoterapia. No creo que haya bastantes datos, suficiente beneficio como para pensar, por lo menos en el global de los pacientes, hacer combinaciones. No sé lo que opináis, podemos discutirlo ahora cuando queráis. Creo que hay que distinguir pacientes por encima, muy altos expresores, 80, 90, frente a los que son superior al 50%, y que tenemos que buscar algún biomarcador diferente que nos ayude a diferenciar a cuál podemos combinar y cuáles no. No sé cuál es, no sé si mutaciones, TMB, no lo sé. Ahora mismo creo que eso no está claro. Y sí es verdad que todos tenemos la intranquilidad, que todos sabemos que hay determinadas histologías clínicas, determinadas características clínicas de pacientes, de carga tumoral, de histologías tipo más sarcomatoides, más pleomórficas, que aunque tengan un PDL1 alto, no van bien clínicamente y que quizás con monoterapia no nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero realmente datos de esto ahora mismo publicados hay muy pocos. Y nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. La verdad, fantástica presentación. Y bueno, este es un terreno en el que hemos acumulado muchos datos, ¿no?, en poco tiempo, de diferentes estrategias. No tenemos, sin embargo, muchos datos que comparen una estrategia con otra. En concreto, me refiero a los datos que tenemos de inmunoterapia versus quimioinmunoterapia, es de comparación, como tú has hecho, ¿no?, across studies, más que comparaciones en estudios que comparen abiertamente una rama con la otra. En este sentido, por ejemplo, yo tengo la impresión que más o menos de los pacientes PDL1 más del 50%, probablemente 2/3 o 3/4 los tratamos como inmunoterapia
pero siempre hay un tercio, un cuarto, si podemos, que a veces te apetece tratarlos con quimioinmuno, porque tengan una mucha masa tumoral, porque estén muy sintomáticos, porque veas que la enfermedad es muy agresiva clínicamente. Como tú decías, no tenemos datos robustos que nos digan esto, pero quizás una cierta inclinación. Incluso si no sé, si la carga mutacional es baja y el PDL1 es del 50 y no del 90, ese tipo de cosas. A mí me llama la atención esta decisión de nuestra agencia de aprobar el fármaco caro y limitar el uso de algo que es muy barato, que es la quimioterapia, cuando hay para determinados pacientes en los que probablemente sea muy importante. A mí me parece, esto lo le llamaba a mi madre a gastar el duro para ahorrar la peseta, ¿no? No sé qué os parece, si os parece un poco contraintuitivo, y yo creo que tenemos que hacer algo al respecto porque creo que es un mal uso, un uso ineficiente de los recursos, ¿no? Gastar el fármaco caro para luego no recoger todo el beneficio, ¿no? Hombre, mi opinión, en lo que intento transmitir es que hay pacientes que tú de alguna manera la aprobación que ha hecho las agencias, ¿no? De solo usar monoterapia, y nosotros además en la comunidad nuestra aquí en Andalucía solo podemos usar monoterapia, de alguna manera quitarnos de un plumazo todos los factores clínicos, toda la experiencia, todo lo que un oncólogo puede aportar a la valoración de un paciente oncológico. Hay pacientes que tú sabes, especialmente, por las razones que hemos comentado, aunque no lo tengas testado o no lo tengas claramente hecho en un estudio randomizado, que necesitan una rápida respuesta, que a lo mejor inducir esa rápida respuesta con quimioterapia te va a permitir luego hacer un buen mantenimiento con la inmunoterapia y que se va a beneficiar, y que no va a ser capaz de entrar en respuesta o mejorar su estado general, su PS, solo con inmunoterapia. Yo creo que ahí nos estamos equivocando. Quizás es verdad que sea el subgrupo entre el 50-70%, a lo mejor los muy altos expresores, pues podemos hablar otra cosa, pero la tasa de respuesta es mucho más alta y mucho más profunda, ¿no? Pero desde luego hay un subgrupo de histologías y de carga tumoral del paciente que deberíamos plantearnos las cosas de otra manera. ¿Qué os parece? ¿Qué hacéis en las mujeres? Quizás una pregunta para las dos. La verdad pues, es... No, Luis, yo es que lo voy a contar. Ah, es población especial. Sí. Ah, Vamos a no pisar la En sentido especial la población de mujeres, ¿no? La dejamos para después, me parece fantástico, muchas gracias. La otra cuestión que teníamos aquí, entonces, en los pacientes con alta expresión, ¿os vale para algo cuando tenemos una información del perfil genómico? ¿Os influye, por ejemplo, por lo que sea, en el NGS que le hacen en tu hospital o en un screening de un ensayo te informan que tiene una TMB baja, o te informan que este paciente con PDL1 alto tiene una mutación de LKB1? Estos datos ya sabemos que derivan de subanálisis, pero ¿os influyen? ¿Cómo los consideráis? Realmente nosotros ahora son datos que vamos recogiendo, porque además a veces, bueno, pues muy bien que ahí hagamos las cosas, a veces el resultado de la NGS no la tenemos al principio, tenemos los biomarcadores estándar para empezar, pero no la estamos utilizando para la indicación de tratamiento. Es verdad que las monoterapias, sobre todo la TMB, cuando se asocia a quimio parece que pierden bastante significado, ¿no? Pero bastante aplicabilidad. Pero sí es verdad que una TMB alta, pues con la monoterapia y inmunoterapia, pues estás más contento, mientras que cuando te encuentras un gen de resistencia, en un CTK11, en el LKB1, estás más intranquilo a la hora de usar una monoterapia, porque quizá, bueno, hay ya bastantes indicios de que hay determinadas mutaciones que confieren cierta resistencia a la inmunoterapia, ¿no? Pero yo no sé vosotros, pero nosotros ahora mismo el tener eso recogido en NGS no hace que si el paciente tiene un 70% de expresión de PDL1 no le administremos tratamiento de inmunoterapia.
cambiará a lo mejor en un futuro, pero ahora mismo no lo hacemos. No sé si tú lo haces, Luis. La verdad es que, bueno, en el fondo yo creo que cuando tenemos esa información, si tengo alguna duda de si va a tratarle o no con inmuno o con quimioinmuno y me aparece que, no tiene, que tiene una mutación en P53 y en KRAS, me quedo más tranquilo con la monoterapia. Al contrario, si tenía mis dudas porque tiene un PS de 1,2, un poco de dolor de más y de pronto veo que tiene una mutación del EKB1 y tiene una carga tumoral baja, a lo mejor me decido más a ir por quimioinmuno. Digamos que no es que tenga un peso aplastante, pero probablemente sea un factor más, aparte de estos que hemos comentado, o que tú has comentado, y a lo mejor el género, etc. Esa es la realidad. Pero a día de hoy, no sé. Yo la verdad es que si acaso un poco por participar y quería al principio hacer un comentario que se ha quedado pendiente de la presentación de Santi. A ver, yo creo que aprovechamos poco la información que nos viene de los ensayos pivotales y que ya también con un recorrido pues, de seguimiento pues, muy largo, por ejemplo, si nos centramos en la primera presentación, 5 años del Pacific, o pembrolizumab monoterapia también, que no 024, tenemos ya un seguimiento muy largo. De todos estos estudios, disponer de información de todos estos factores que estamos nombrando, ¿no? Que pueden a lo mejor aportar para que luego nuestras decisiones de la práctica clínica sean de mayor evidencia, dentro de la poca que tenemos, bueno, pues igual sí que se agradecería, ¿no? Disponer de esa información. Además, también hay estudios de la vida real, pues por ejemplo, Pacific tiene el suyo o hay otros estudios que alguno, bueno, yo voy a presentar en una diapositiva Flatiron, ¿no? La base de datos Flatiron. No sé, yo creo que si no tenemos evidencias de determinados aspectos o subgrupos, pero sí tenemos vida real o tenemos los ensayos con un seguimiento largo y la posibilidad de, aunque sea retrospectivamente, analizar, pues bueno, pues igual teníamos más información de la que hasta ahora tenemos y realmente nos serviría, por lo menos de alguna manera. No, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, que nunca tenemos toda la evidencia que nos gustaría para tomar nuestras decisiones clínicas. Estamos acostumbrados a hacer el mejor uso de la evidencia que haya, que no siempre es la que nos gustaría. Muchas veces es un subanálisis o un estudio retrospectivo de una serie retrospectiva, o sea que totalmente de acuerdo. Bueno, sin más dilación, entonces vamos a, ya que ha cogido carrerilla Lola, le vamos a dejar con la siguiente ponencia. Tratamiento de primera línea con inmunoterapia en poblaciones especiales. Bueno, pues nada, muchas gracias a los organizadores, a la Fundación ECO y también a Sanofi. Gracias, Luis, por la presentación y encantada de participar en esta pequeña reunión EcoTalks. Y este tema lo voy a abordar de una forma pues autolimitada, porque son 10 minutillos los que tenía y hay muchos subgrupos. Bueno, esto sería un poco el mega algoritmo de la primera línea con inmunoterapia, estudios positivos fase 3, ¿no? Según histologías, escamoso o no escamoso, según expresión de PDL1, estudios de inmunoterapia, monoterapia, inmunoquimio, inmunoquimio. Faltarían algunos estudios asiáticos, no los he podido meter todos, y aquí una limpieza, ¿no? De lo que tenemos disponible en España o vamos a tenerlo próximamente, casi seguro, esperemos. En azul tendríamos los estudios con pembrolizumab, los Keynote, en verde los estudios Empower con atezolizumab, en morado los Empowerland con cemiplimab, en turquesa nivo-ipi, estudios Checkmate, he dejado solo el 9LA, y el estudio Poseidón, durvalumab, tremelimumab con quimioterapia en naranja. Y esta es una publicación muy reciente de Martin Reck, una revisión de justo esta primera línea de inmunoterapia, el tema de hoy, y por eso bueno, lo he metido corriendo. La verdad es que son las aprobaciones FDA, las aprobaciones EMA, con flechas negras, pues las que estarían pendientes de financiación en nuestro país todavía.
Y con flechas fucsia, pues las que tenemos aprobadas, pero con restricciones, ¿no? Hablábamos de que no tenemos todo lo que nos gusta, no tenemos la aprobación auténtica de EMA, ni los resultados, ni la aprobación de la indicación, ni la indicación exacta de los estudios pivotales, sino que han pasado por un filtro y tenemos lo que tenemos en nuestra sanidad pública. Y estas serían las poblaciones especiales que yo he elegido porque, claro, me tenía que quedar con algunas, no muchas, para no hacerlo muy largo, y he elegido estas, y de los estudios que he enseñado, solo me voy a detener en aquellos en los que en estas poblaciones especiales presentaban resultados claramente positivos o en rojo, claramente negativos, los voy a enseñar en azul. Metástasis cerebrales, la verdad es que hay que decir que los estudios KEYNOTE, tanto en monoterapia, pembrolizumab, como en combinación con quimioterapia, bueno, pues han dado buenos resultados en este subgrupo, en esta población especial, metástasis cerebrales, sobre todo inmunoquimio. También cemiplimab en monoterapia da resultados muy buenos en pacientes con metástasis cerebrales, con un hazard ratio 0,17, son poquitos, pero datos muy importantes. En combinación cemiplimab con quimioterapia se reproducen también estos buenos resultados en metástasis cerebrales y también son de destacar los que consigue CheckMate 9LA, nivo IP, quimioterapia 2 ciclos en metástasis cerebrales. Hablamos de sexo, hablamos de género, de pacientes mujeres que respecto de pacientes varones con inmunoterapia, monoterapia, tanto con pembrolizumab como con cemiplimab, pues los resultados son peores que en varones. Este es un metaanálisis en el cual hemos participado los tres que estamos hoy aquí en esta reunión y que se acaba de publicar primera línea, monoterapia, alta expresión, y el subgrupo mujeres va peor que en varones. En la combinación de pembroquimio, tanto KEYNOTE 189 como 407, sin embargo aquí, sorprendentemente, pues las mujeres van mejor que los hombres. Esta quimioterapia a lo mejor está aquí condicionando algo, pero esto no pasa con cemiplimab quimioterapia, en donde van particularmente mal las mujeres en este estudio, con lo cual pues no se entiende bien. Tampoco en el estudio Poseidón de Durva-Treme quimio, bueno, pues van bien las mujeres respecto de los varones. Este es un artículo de revisión que aborda el tema de las diferencias de género y la inmunoterapia. Bueno, nos dice que hay un número insuficiente de artículos que analicen datos por sexo de forma prospectiva, preplaneada. Hay factores de confusión potenciales como serían la raza, el estadio, la histología, los biomarcadores, los hábitos de tabaco, el hábito de tabaco o el estatus menopáusico y que, bueno, pues que necesitamos más conocimiento en esta dirección para también personalizar más nuestros tratamientos con inmunoterapia en relación con el sexo. El tabaco es un poco parecido a lo que pasa con la población mujeres. En monoterapia, inmunoterapia pembrolizumab o atezolizumab particularmente, los no fumadores van mal y yo este sería el subgrupo en donde igual me plantearía más inmunoquimio de alta expresión para si pudiera, ¿no? Porque vemos cómo los no fumadores van regular con inmunomonoterapia. En el metaanálisis que comentaba antes salía especialmente mal este subgrupo de no fumadores respecto de fumadores o exfumadores. En la combinación de pembroquimio no escamoso, sin embargo, pues van muy bien, pero no es así con cemiplimab quimioterapia, en donde van mal, va mejor la quimioterapia sola. Y lo mismo pasa, los no fumadores no van bien con la doble inmunoquimioterapia, igual me da el CheckMate 9LA que el estudio Poseidón. Tenemos estos datos de la base de datos americana Flatiron, en donde en alta expresión de PDL1, se presentaron el año pasado en una sesión plenaria de ESMO, se comparaba los pacientes que habían recibido inmunosolo respecto de los que habían recibido inmunoquimio. En el único subgrupo en donde iba mejor la inmunoquimio en alta expresión eran justo
en los no fumadores. O sea que yo creo que igual sí que los no fumadores es allí donde la quimioterapia es más necesaria en la alta expresión asociada a inmuno. Y en este metaanálisis, en lo que sería la primera línea, pues los no fumadores van peor, presentan peores resultados globalmente en cuanto a incluyendo todos los estudios o muchos estudios de inmuno y inmunoquimio respecto de los fumadores. En cuanto a la edad, pues tanto el IMpower 150 como el estudio Checkmate 9LA en ancianos, me refiero más de 75 años, tienen unos datos precarios, muy similares a la quimioterapia al brazo control y bueno, tal vez la toxicidad que en estos pacientes, estos esquemas de cuatripletes pueda ser la causa que condicione estos resultados. Carga tumoral, la agresividad de la enfermedad. En el único estudio que se ha analizado de forma más profunda este aspecto sería el Keynote 189 y se presentó el año pasado en ACR este análisis y bueno, lo que miraban era esa mayor agresividad, pues considerando tres aspectos, la estratificación M1A versus M1B, el número de órganos afectados 3 o menos versus más de 3 o un score de síntomas, ¿no? Más alto de la media respecto de por debajo de la media. Y sí que llegaron a la conclusión de que en todos los casos siempre mejor quimio-inmuno que quimio, pero sí que si la carga tumoral era alta, el pronóstico, los resultados eran siempre peores, ¿no? Como por otro lado era de esperar que más enfermedad, peores resultados. Pero en ambas situaciones de más alta carga tumoral y más baja carga tumoral, inmunoquimio era mejor que quimio y este es el único estudio que lo ha analizado en profundidad. Localmente avanzado, pacientes que se han incluido en ensayos de inmunoterapia de avanzado que tuvieran enfermedad localmente avanzada no candidatos a recibir radioterapia torácica, pues está el IMpowerLung 1 con cemiplimab monoterapia, en donde en un porcentaje pequeño, 15% más o menos, pues se podían incluir y había un beneficio no significativo, el número era pequeño respecto de quimioterapia. Y por último, mutaciones driver, y aquí, pues, bueno, un poquito antes lo hemos dicho. La primera línea, la verdad es que la primera línea de un paciente con una mutación driver, pues, a día de hoy, para GFR, ALK, ROS1 es una terapia dirigida, pero y después de esto, ¿qué pasa cuando introducimos la inmunoterapia por primera vez? Tenemos datos del IMpower 150, pero de un análisis de una población que entró pequeña, un subgrupo, y este es el primer estudio del ORIENT 31 que se acaban de presentar los datos en ESMO Asia, en donde en pacientes con mutación EGFR tratados con un TKI se compara quimioterapia con cisplatino pemetrexed versus cisplatino pemetrexed y un biosimilar de bevacizumab más sintilimab, y se observa cómo hay diferencias significativas a favor del cuatriplete respecto de cisplatino pemetrexed, que es lo que hasta ahora se ha comparado. Y bueno, pues esto aporta información relevante ya de fase 3 a favor de usar inmunoterapia en este momento en pacientes con mutación EGFR. Última diapositiva para hablar de seguridad de administración de inmunoterapia en estos escenarios clínicos, ¿no? Pacientes con enfermedades autoinmunes. Bueno, pues precaución, sobre todo si esta enfermedad autoinmune era activa y según qué tipo de enfermedad autoinmune, sobre todo, pues nos recomiendan digestivas, etcétera, porque hay también una exacerbación de autoinmunidad en un 25-40% de pacientes. Pacientes con SIDA o hepatitis, pues se puede usar inmunoterapia, pero también se han visto exacerbaciones de sarcoma de Kaposi y enfermedad de Casterman.
En pacientes con trasplante de órgano, pues hay un rechazo en un 41% de los pacientes, con una pérdida del órgano en el 70%, con un alto porcentaje de enfermedad injerto contra huésped. Se están haciendo un análisis de estos pacientes en una serie que se está queriendo recoger a nivel europeo. Y durante la pandemia, ¿qué ha pasado en los pacientes que recibían inmunoterapia y han tenido COVID? Bueno, pues parece ser que este tratamiento ha sido seguro y no ha complicado el COVID de los pacientes. Y en principio yo con esto terminaba. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lola. La verdad es que fantástica tu exposición. Tengo por aquí una primera pregunta y tiene que ver, cuando tú tienes un paciente con una enfermedad autoinmune, digamos, con moderada actividad, por ejemplo, una paciente que tiene una artritis reumatoide, que ha tenido un episodio de serositis hace 2 años y que precisa un tratamiento de mantenimiento con un biológico. ¿Cuál tiende a ser tu acercamiento? ¿Utilizas la inmunoterapia como parte inicial del tratamiento? ¿Tiendes a lo mejor resguardártela para una segunda o tercera línea? ¿Dónde pones el límite, básicamente? Hombre, la verdad es que algo de precaución o de prevención tengo. Procuro no tratar pacientes con inmunos si su enfermedad autoinmune está activa, y estar activa significa necesitar de tratamiento contra esta enfermedad autoinmune, un tratamiento que es un inmunosupresor, con lo cual no sé hasta qué punto estamos haciendo freno y aceleración, de manera que es un poco como absurdo, ¿no? el planteárselo. Yo me siento mucho más cómoda si el paciente está en una situación inactiva de su enfermedad autoinmune y en cualquiera de sus posibles enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, una psoriasis, bueno, pues oye, yo la considero una enfermedad autoinmune pues benigna que puede ser agresiva, pero bueno, si está en una situación de inactividad o si ha sido activa hace tiempo, por supuesto, si no necesita de ninguna inmunosupresor, pues ahí yo no tengo problema, pero desde luego si está activa, a mí yo me lo planteo como no una prioridad empezar con el inmunosupresor, porque creo que a lo mejor no le voy a aportar beneficio. A veces llevan una dosis bajita de corticoide. Esto, digamos que además está contemplado como posible incluso en los ensayos, ¿no? O en la práctica clínica, y eso no sería un problema. Pero ya con según qué inmunosupresor y con según qué, si hace biológicos, ahí yo creo que precaución. Sí, vamos, yo creo que yo desde luego estoy de acuerdo. Es decir, que tiendo, obviamente, si ya es una tercera línea, por ejemplo, a lo mejor ahí soy un poco más permisivo si el paciente entiende los riesgos, y en contrario, a la primera línea tiendo a ser un poquito más conservador, aunque si digo la verdad, comparado con hace 5 o 6 años, pues cada vez tendemos a tratar a más pacientes y tal. De hecho, hay análisis, bueno, que el riesgo en pacientes que no tengan una enfermedad activa, refiriéndome a activa, que tengan manifestaciones clínicas de enfermedad activa, porque, por ejemplo, muchas enfermedades reumatológicas damos tratamientos para evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Pero no tienen en ese momento actividad. Yo tiendo bueno, en general a ser más conservador al principio y a lo mejor un poco más agresivo en la última línea, ¿no? Sí, igual, sí, sí. Bueno, bueno, ¿qué hacemos entonces por tratar de rematar ya la última pregunta? ¿Qué hacemos entonces con las mujeres? ¿Cómo tenéis esto resuelto en un PDL1 del 60%? Lola, ¿qué hacemos a día de hoy? ¿Le das inmunoterapia sola? ¿En el hospital tienes problemas y le quieres dar quimioinmuno? ¿Cómo haces?
A ver, yo sí tengo problemas en mi hospital para dar quimioinmuno porque además es que yo soy evaluadora, o sea que evaluadora de la comisión autonómica para aceptar los tratamientos individualizados fuera de indicación aprobada, financiada. Entonces, bueno, yo no puedo hacer más que ser muy ordenada, ¿no?, en lo que tenemos aprobado. Entonces, hombre, yo sigo las indicaciones que tenemos financiadas, no puedo hacer otra cosa. Otro diferente es que suelo tener un ensayo clínico que me deja hacer cualquier cosa y como eso suele ser bastante frecuente y en primera línea, hombre, malo será que no pueda colocarlo en el ensayo, pues ahí ya me he escapado, ¿no? Pero es verdad que tanto mujeres y sobre todo no fumadores, bueno, pues van especialmente mal con inmuno en monoterapia. Y ahí yo sí que creo que lo tenemos bastante más claro y me preocupa más en ese caso. Y, por ejemplo, eso con un PDL1 más bajito, más cerca del 50, no poder hacer esa inmunoquimio porque sí que ahí en no fumadores tenemos peores datos. Muy bien, pues fantástico, Lola, muchísimas gracias. No sé si Reyes, tú, Lola, tenéis algún comentario adicional para ir cerrando. Bueno, nada, añadiendo a lo de las mujeres, nosotros tampoco podemos hacer nada especial, pero sí es verdad que los únicos casos que peleamos un poquito más son los de los no fumadores, aunque no hayan visto evidencia, bueno, de una mutación, bueno, en el estudio que te dan, del panel, tal. Sí es verdad que tienes totalmente la sensación que se te está escapando algo, ¿no? Que ese paciente va a ir mal y que lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces esos casos si los individualizamos, por lo menos intentamos pelearlos, ¿no? Porque no acaba de cuadrar. Por sexo, mujeres y hombres, no, por ahí no te creo tampoco, tenemos tampoco una evidencia tan de peso como para saltarnos la norma, ¿no? Y ya está. Yo tal vez, mira, remarcar lo de las metástasis cerebrales, que lo he puesto lo primero porque creo que ahí hemos de, no sé, cambiar un poco el chip, ¿no? Que con la inmuno, muchos pacientes que debutan con metástasis cerebrales, pues pueden empezar directamente una inmunoquimio y no pasa nada, ¿eh? Es posible porque no estén recibiendo la dosis de corticoides que lo impide y si esa clínica neurológica está estable, pues que de entrada empezar con una inmunoquimio y ya evitando estos retrasos que suponen el contemplar una radioterapia que a nivel holocraneal pues es muy detrimental muchas veces y que ahí yo creo que ese es un chip que no todo el mundo lo ha asumido y los resultados de los estudios son muy buenos. Muy bien, fantástico. Bueno, pues nada, yo creo que tenemos que ir cerrando. La verdad es que, nada, os voy a dar las gracias por vuestra participación, pues, por vuestras exposiciones, vuestras respuestas a las preguntas y nada, espero que próximamente estemos en cualquier otro evento, a ver si lo podemos hacer de manera física. Recordar también este próximo evento, la siguiente EcoTalk, el día 2 de febrero, que en este caso se va a dedicar más esencialmente a otras enfermedades, al cáncer de mama, al cáncer de piel, nuevas dianas, etcétera, que seguro que van a ser también de mucho interés. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.